¿Cómo andan? Hola, ¿cómo están amigos de Puentes para Despertar? Bienvenidos a todos. Bienvenidos, hoy miércoles 22 de noviembre. Exactamente, no sé, la verdad que no sé. Creo. Debe ser por ahí. ¿Cómo están? ¿Cómo andan están todos, Nosotros acá con unos días hermosos. Venimos de 3 días de seminario de emprendedurismo Y conciencia. y más conciencia que emprendedurismo, le diría, un poco de todo, pero tomando conciencia de los emprendedores de la vida que somos. Y bueno, la verdad, sinceramente llegamos a este vivo con mucha paz, con muchas tomas de conciencia, con muchas certezas Y con mucho agradecimiento. y con mucha vagotonía. Mucha vagotonía, mucho agradecimiento. Realmente Pablo es impresionante lo que entrega en cada seminario, pero en este en particular sentimos toda esa energía, ¿no? Energía tan lógica y tan biológica con esto que hacemos, con tanta unión a esta naturaleza que somos, a este poder vernos desde esta bioexistencia consciente, que es lo que hacemos a cada día nosotros en consulta y en nuestra propia vida, que realmente ha sido un placer enorme haber participado y un honor inmenso haber participado de ese seminario. Así que gracias a nosotros que estamos creando a ese Pablo y a ese universo maravilloso para seguir trabajando en nosotros y seguir despertándonos. Bueno, este es el programa 190, así que es una maravilla que estemos hace 190 programas en 6 temporadas consecutivas, ininterrumpidas, haciendo esto que amamos, que se llama Puentes para Despertar, y que pueden encontrar todos esos programas anteriores en los formatos, en nuestro canal de YouTube, Puentes para Despertar, en los formatos de podcast más difundidos como Apple, Google Podcasts, Spotify o iVoox, pero maravillosamente también sabemos que, como todo, y hoy vamos a hablar mucho de lo que es sincronismo y demás, habíamos invitado a Pablo para que esté presente en este programa, pero después del desgaste del seminario que tuvimos en estos 3 días, acordamos con Pablo que el próximo programa, el 191, el próximo miércoles, vamos a estar hablando en el vivo de todas las repercusiones y de todos los movimientos y de todo lo que nos causó estar estos 3 días en el seminario de emprendedurismo, con todo lo que significó para muchos de nosotros haber movilizado esto de esta manera. Así que maravillosa esa creación, muy lógico lo que se habló hoy para lo que vamos a hablar ahora en el vivo. Y nada, vos querés seguramente comentarlos en dónde nos pueden encontrar, cuáles son nuestras vías de comunicación. Nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican obviamente en las redes, acá en Instagram, en Facebook, en nuestra página web www.puentesparadespertar.com.ar y todos los programas que ya fueron emitidos, como bien dijo Gustavo, en las plataformas de podcast más difundidos, pero no se olviden de nuestro canal de YouTube, ¿sí? En el canal de YouTube están todos los programas, los primeros programas, los programas de radio, bueno, hasta este que hoy vamos a finalizarlo y seguramente mañana o pasado ya está subido en las plataformas. Así es. Programa 190. Vamos a estar hablando de la influencia del pasado en nuestro presente. Algo que estos días hemos visto tanto, quienes participamos de ese seminario, que acá hay varios que se fueron sumando. Hola, lindos a todos. No vamos a hablar particularmente de temas económicos, ¿no? Sino que vamos a hablar de lo que es el pasado operando, si se quiere. Es muy difícil para un comunicador de la conciencia. Por eso la verdad que nuestra admiración a esa maravillosa creación de nuestro universo que se llama Pablo Almazán, poder decir en palabras y en este idioma, en el español,
todo lo que uno debería expresar en las emociones, ¿no? Muchas veces las emociones están tan conectadas con la energía, con lo poderoso, con lo que se ancla ahí en el tiempo trabado, que uno encontrarle las palabras o encontrar alguna metáfora que simbolice lo que nos está pasando por dentro, es un poco complejo. Pero vamos a tratar de ser lo más gráficos posible, como siempre lo hacemos, lo más didáctico posibles, para que todo el mundo lo entienda. Este programa está dirigido al público en general, así que vamos a hablarle al público en general, aunque sabemos que hay muchos consultores, como siempre, escuchando este vivo, y somos súper agradecidos de que eso sea así, de que de tantos lugares nos estén escuchando. Totalmente. Bueno, siempre tratamos de hablar en un idioma que sea bastante legible para todos, ¿no? No solamente para quienes son consultores o quienes saben de qué se trata la propuesta de la bioexistencia consciente. Por eso a veces somos un poco reiterativos, pero es una cuestión de poder llevar el mensaje a todo el que se quiera sumar y a todo el que escuche después este vivo, ¿sí? Ya sea por cualquiera de las plataformas que les nombramos antes. Una cosa que siempre suele pasar cuando uno se va acercando a estas temáticas, a esto que proponemos nosotros, a estos formatos, en principio medios raros, pero a ver, uno se acerca a esto diciendo, bueno, me pasan tal y cual cosa, y me pasa una y otra vez, y esto no puede ser casual, o me enfermé de tal cosa, y ¿por qué me enfermé de esto y no me enfermé del otro? En general nos acercamos a esta temática por los por qué, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me enfermé de esto? ¿Qué relación hay con esto, con lo otro? Y se va metiendo de a poquito en este mundo, encontrando por diferentes prácticas o por diferentes alternativas, como puede ser la biodescodificación, las constelaciones familiares, la decodificación biológica, el Reiki, la radiestesia, que hay una conexión, podemos llamar así, que hay una relación entre lo que estamos viviendo acá y lo que le pasó a alguien que estuvo antes de nuestra época, de esta época de la experiencia. Estoy hablando muy por fuera de lo que hacemos nosotros de la bioexistencia consciente, de manera explícita, adrede, digamos, pero empieza a darse cuenta que, por ejemplo, desde la medicina se reconocen que hay enfermedades que son hereditarias, desde la medicina tradicional. Entonces dice, bueno, el abuelo tuvo diabetes, mi papá tuvo diabetes, y yo, el médico, cuando voy a hacer la consulta, me pregunta, ¿qué antecedentes familiares de enfermedades tiene? Y mi abuelo tuvo diabetes, bueno, vamos a ver, le voy a hacer un análisis de sangre para medirle la glucosa y ver la propensión que su cuerpo tiene a que contraiga una enfermedad similar o una resistencia a la insulina o un estado prediabético por esos antecedentes familiares. Hay una idea en el inconsciente colectivo donde hay determinadas cosas que se van transmitiendo, ya sea por la biología, genética y demás, o ya sea por determinadas circunstancias. Por ejemplo, mi abuelo era abogado, mi papá era abogado, y yo, si tengo un estudio, ¿qué otra cosa puedo hacer si no ser abogado en continuidad con esa trayectoria familiar, ¿no? Entonces, te estoy escuchando porque quiero ver para dónde vas. Lo que quiero hacer es una presentación de lo que vamos a hablar hoy, pero bien desde la 3D. ¿Cómo llegamos acá? Claro, con algún dato, ¿no? Ahora entendí, no solamente estás hablando de síntomas, sino que estás hablando en general. En general. Que no elegimos la profesión que elegimos de casualidad o porque creemos que sí, que es realmente lo que nos gusta. Vamos a encontrar que atrás de ese me gusta hay un montón de información. O puede que no me guste y estoy cumpliendo con un mandato porque papá quería que yo fuera abogado como él. Claro. Y yo inconscientemente o conscientemente
estoy aceptando ese mandato. Pero atrás de ese papá abogado y yo que estoy siguiendo con ese mandato de papá y ese dejarlo contento y hacer lo que él quiere, porque además él ya tiene su estudio, entonces yo voy a tener mi lugar y es como que ya todo está muy armado, pero atrás de todo eso va a haber otra información, que es ahí a donde apuntamos. Sí, sí, pero inicialmente alguien viene acá, supongamos, a pedir una consulta, porque no puede tener pareja y porque resulta que todas las parejas que vienen a su vida tienen un formato determinado, repiten historias, son, supongamos que yo soy una mujer y todos los hombres que vienen a mi vida son inmaduros, que los tengo que terminar de criar, no son parejas, son más hijos que pareja. Bueno, y vamos repitiendo ese común denominador a lo largo del tiempo y decíamos, ¿por qué? Capaz que porque, claro, me acuerdo que mi abuela tenía a mi abuelo como un nene y le cocinaba y le lavaba la ropa y le planchaba los pantalones y lo levantaba a la mañana y lo despertaba y le llevaba esa... Debe ser algo que tiene que ver con Muy bien, Elenita. Siempre elijo casados, bueno, casualmente, está ¿no? Bien. Podría ser eso también, Elena. Pero suponiendo que hay una idea, una idea de repetición de determinados patrones que tienen un formato como el que estamos poniendo de ejemplo. Muy bien, ok. Qué divertido que estamos. Entonces, empezamos a notar que, por ejemplo, había comportamientos similares en el transgeneracional. Entonces nos vamos acercando a determinadas propuestas, digamos, alternativas o no usuales, como la biodecodificación, como la decodificación biológica, como las constelaciones familiares y demás, o como lo que nosotros proponemos, que es la bioexistencia consciente. Y empezamos a darnos cuenta que hay una relación de este presente con determinados hechos y personas de nuestro aparente pasado. Y ahora sí voy a ir metiéndome en la terminología de la bioexistencia consciente. Esto de aparente pasado ya lo vamos a ir a buscar más adelante en el programa, ¿no? Pero por ahora vamos a decir solo aparente pasado. Entonces nos vamos a descubrir que nos relacionamos con los contemporáneos y con los ancestros por algún tipo de... nos une algún tipo de denominador común. Por ejemplo, yo soy Gustavo, mi tío se llama Gustavo. Por ejemplo, yo soy Gustavo y mi tío se llama Gabriel y nos une la G, la inicial. Yo soy Gustavo, técnico electricista, y mi tío era electrotécnico, era técnico electricista también, aunque se llamaba Carlos. Eso iba a decir, aunque no se llame Gustavo. ¿Okay? Yo soy del 11 de agosto y mi tío era de los primeros días de agosto. O puedo seguir con otras fechas. O de noviembre. ¿Por qué de noviembre? Porque sería la fecha de gestación de él, 9 meses antes, noviembre, en un rango determinado de edades, sería su fecha de gestación. De meses. De meses. Por ejemplo, también estaría relacionado, por ser de agosto, con alguien que nació en mayo. ¿Y por qué? Porque alguien que nació en mayo, indefectiblemente 9 meses antes, estaba siendo gestado en agosto. Entonces los de agosto van a estar relacionados con mayo. E indirectamente va a haber una relación con febrero, que no está relacionada directamente con agosto, pero sí está relacionada directamente con mayo y con noviembre, meses que sí están relacionados directamente con agosto. Bien, pero no los vamos a marear. No nos vamos a marear. No nos vamos a meter por ahí hoy. Fechas, meses, parecido físico, muy bien. ocupación, profesión, enfermedad. Vieron que antes dijo Gustavo, el tío o papá o mamá que tenían diabetes y hoy acá yo tengo diabetes, ¿ok? Eso también me relaciona con un ancestro. Otra cosa que nos relaciona con un ancestro que no está muy difundido es el formato de vida. Por ejemplo, yo soy casado en segundas nupcias porque fui viudo a una determinada edad, sin hijos, y resulta que mi tío Carlos Alberto se casó 2 veces, antes fue viudo y nunca tuvo hijos biológicos. Ya tengo
un canal de frecuencia de conexión con el tío Carlos Alberto porque tiene un formato de vida parecido. El formato de vida parecido tiene que ver con su formato familiar, porque hay un formato de vida parecido si yo soy técnico electricista y mi tío es técnico electricista, si yo tengo una determinada patología y él tiene la misma patología, la misma sintomatología, o sea, ya hay un formato de vida, pero en este caso lo extendemos a un formato de vida familiar y demás, ¿ok? Entonces, todas esas cosas nos unen con los ancestros y nos unen también con los contemporáneos. Acá vamos a hablar de transgeneracional, vamos a hablar mucho de ancestralidad, pero no quiero dejarlo así sin resolver la relación que podemos tener con alguien que es contemporáneo nuestro o que ha sido contemporáneo nuestro en alguna etapa de nuestra vida, algunos meses, algunos años, que se murió pero nosotros éramos pequeños, ya habíamos nacido. Pero también, por ejemplo, ineludiblemente todos vamos a estar relacionados con mamá y con la abuela materna. Y eso es por un motivo biológico. El hecho de haber estado en la panza de mamá nos une mucho a mamá. Nosotros durante ese tiempo estuvimos tomando toda la información durante esos 9 meses. Todas nuestras células grabaron todo lo que dio como resultado vida en ese periodo de tiempo, pero a su vez éramos un ovocito adentro de mamá cuando mamá estaba dentro de la panza de la abuela. Por eso estamos tan relacionadas con las dos. Entonces es como en un proceso de consulta, son lugares a donde siempre vamos a ir. Esa intensidad de relación con un determinado contemporáneo o con un determinado ancestro es variable. ¿En qué sentido es variable? En el sentido de que si yo, por ejemplo, ya sé que voy a estar relacionada con mi abuela materna, justamente porque es mi abuela materna, pero además mi abuela materna, como es así en mi caso, es del 9 de agosto y yo soy del 11 de agosto, mi canal de Wi-Fi, mi canal de datos respecto de mi abuela materna va a ser mucho mayor que si estoy solamente relacionado porque simplemente soy un ovocito de mamá que estuvo en la panza de la abuela. Y así podríamos ir de relación en relación viendo si nos une un nombre completo, un apodo, una inicial, 2 iniciales, la fecha, el formato de vida. Y ustedes me podrán preguntar, ¿y cuál es el que tiene más peso? Digamos, yo voy a estar más conectado con esa historia. ¿De qué manera? Esto tiene 2 respuestas. Una rápida, hola Dori, una rápida y una que va a ser para la segunda parte del programa. Hacia el final vamos a comentarla. La rápida y la teórica, que tiene que ver con el análisis del psicogenealógico o con el método de genosociograma, vamos a hablar que lo más fuerte que nos relaciona con alguien es el nombre y la fecha. ¿Ok? Si yo soy del 11 de agosto y hay alguien que es del 11 de agosto, obviamente que voy a mirarme casi como un gemelo simbólico, porque somos de la misma fecha. Si yo soy del 11 de agosto y hay alguien que es del 11 de agosto y se llama Gabriel, tengo dos puntos más. Si yo soy del 11 de agosto y hay alguien que es del 11 de agosto y se llama Gustavo, bueno, ya directamente vamos a tener una relación muy fuerte en el árbol y en el transgeneracional. ¿Okay? O sea, que lo vamos viendo de acuerdo a la cantidad de datos en común que tenemos con ese contemporáneo y con ese ancestro. Bueno, hola Ana. Hola del yo. 11 del 11. Hola muy yo. bien. Muy Bueno, bien, Ana. más allá de eso, va a haber nexos, líneas que tiramos, algunas son más finitas, otras son más potentes, y nosotros nos vamos a ver de qué manera. Vamos a hacer una parte solamente para los contemporáneos, que no es el tema de hoy. Si yo tengo una relación, por ejemplo, Ana, que estuviera en mi clan de sangre y me dice, yo soy del 11 del 11. Ana, evidentemente, tiene mi fecha de gestación. Mi relación con Ana es una relación poderosa dentro del clan porque es mi fecha de gestación. Bueno, pero Ana es contemporánea, me está escribiendo, está ahí en este momento. Entonces, Ana lo que va
hacer en mi universo, y recuerden siempre, ahora sí, ya de lleno en la bioexistencia consciente, el universo sale desde mí. Yo tengo mi propio universo, Andre tiene su propio universo, Ana tiene su propio universo y estará viendo para qué se está creando a este Gustavo del 11 de agosto en su universo, y así leemos los datos. Exactamente. Siempre desde mí hacia afuera, hacia eso que estoy creando, ¿no? Y acá ya nos ponemos en el creador. Ahora, este punto tiene que ver con que los contemporáneos me van a reflejar. De dos maneras me pueden reflejar. Me pueden reflejar como un espejo tal cual, yo me veo ahí, lo que yo soy una persona que esté muy cabeza dura, muy tosuda, muy pensante o con determinadas características, entonces me voy a poner enfrente a alguien que me refleje y posiblemente me enoje, ver lo que veo en el otro, qué es lo que tengo yo. Exacto. Ahora, sí. Será un cachito, porque está Araceli Rodríguez Ponti diciendo: estoy relacionada con todos mis ancestras. Bien, lo vamos a dejar en puntos suspensivos. Ya te vamos a contestar. Ya vamos a hablar de eso. Y el punto es que también nos podemos reflejar de otra manera y de manera opuesta. Digamos, yo me reflejo en alguien que es aparentemente, o en algunos aspectos, porque en algunos aspectos se asemeja y en otros aspectos es totalmente diferente, somos complementarios. O alguien a quien, por alguna cuestión, vieron que a veces decimos es cuestión de piel, no puedo estar cerca de esa persona. Y sin embargo estoy súper relacionada, pues se llama igual que yo. Y yo digo, ¿cómo? No, pero yo no puedo ser doble de esa persona porque no me siento identificada en nada. Esas relaciones contemporáneas, se llaman dobles, y son nuestro reflejo por similitud o nuestro reflejo por oposición. Ahora, hay una frase que repetimos muchas veces en nuestras charlas introductorias para que fijen este concepto. Y ahora vamos a entrar en lo que vamos a hablar en este programa. La programación es previa a la concepción. O sea, ¿qué les quiero decir? El contemporáneo me va a reflejar, pero no va a modificar mis datos, mis códigos, esos que portamos cuando nos hicimos materia, son previos a la concepción. Entonces, por más que pase algo con alguien, cuando nosotros ya estamos viviendo en esta experiencia biológica, ya estamos transitando en esta experiencia biológica, eso, si bien no puede ser casual y vamos a ver de qué manera influye ahora, eso no nos influye. Eso no nos influye. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay alguien que se muriera el 11 de agosto, en la fecha de mi cumpleaños, eso no va a variar mis datos. Lo que va a hacer es mostrarme un programa, por ejemplo, si me afectara mucho, que cada vez que cumplo años no puedo festejar. Entonces portaría un síntoma, no puedo disfrutar de mis cumpleaños. Y iría a consulta diciendo, no puedo disfrutar de mis cumpleaños. Esa persona que fallece en la fecha de cumpleaños me viene a hacer acordar a mí que en el pasado, cuando fui otra identidad, el que festejó tuvo un drama. Entonces acá, con un nuevo drama, me evita que festeje para que no vuelva a repetir aquel drama. ¿Okay? Sí, acá decimos desde la bioexistencia consciente que es el que te arruinó tu cumpleaños, ¿sí? Pero obviamente que algo hay, no es casual que justamente ese ancestro fallezca el día de mi cumpleaños. Lo que sí, no lo vamos a poner en el rol de heredero universal. Claro, bueno, eso en otras corrientes le dicen heredero universal, no lo vamos a poner como yacente porque no es un yacente, no nos influye esa fecha como para ubicarlo en alguna de estas categorías, pero algún dato me va a estar trayendo porque no es casual que se muera justo la fecha de mi cumpleaños. Bueno, ahora, nuestro presente
está siempre, repito, siempre influenciado por nuestro pasado. Siempre. Nosotros estamos haciendo acá algo, esto que estamos haciendo ahora, porque nosotros está aprobado por nuestro pasado. Nuestro pasado está aprobando que hagamos esto. Porque hace 6 años que lo hacemos. Porque hace 6 años que tenemos este programa, porque llevamos 190 emisiones, porque nos va muy bien haciendo esto, porque somos muy felices, porque nos gusta, porque nos trajo muchas satisfacciones. Y porque sanamos una partecita nuestra también, obviamente. Esta parte de, en un momento hicimos radio, ahí nos hacíamos escuchar, hoy nos hacemos ver, no solamente escuchar, ¿no? Hicimos ese salto de mostrarnos, de estar acá hablando a ustedes, que somos nosotros mismos, de poner en la cara, el rostro, hacernos visibles, ¿no? Tiene que ver también con una parte que hemos sanado nosotros, que tiene también que ver con nuestra propia desvalorización. Sí, todo eso es verdad. Y es así. Pero también es cierto que nosotros estamos acá porque nuestro pasado, si me permiten, no es exactamente semánticamente así, pero porque nuestro pasado nos lo permite. Nuestros ancestros no se ponen hostiles y no se ponen difíciles cuando nosotros nos sentamos acá haciendo el programa. Porque si no, no lo estaríamos haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? La relación ancestral, hasta no hace mucho tiempo atrás, contaba con muchas limitaciones. La primera limitación eran los datos. Si yo no tenía los datos, yo no podía saber si estaba relacionada con la bisabuela, con la tatarabuela, con la abuela o con quien fuera, porque no tenía datos. Eso, a medida que hemos ido avanzando y con la aparición de Reorixins, que es la ceremonia de abordaje transgeneracional de manera vivencial que Pablo y Lucre llevaron al universo, al mundo, en el 2015, nosotros, a partir de ahí, lo que hicimos, más allá de trabajar con esa metodología, en esa ceremonia, y ser mucho más eficaces de lo que éramos antes, sino lo que hicimos fue un gran aprendizaje. Nosotros aprendimos muchísimo desde Reorixin a esta parte. Hace apenas 8 años que está Reorixins vigente y dando vuelta en nuestro universo, pero fue una fuente inagotable de información. Y nosotros nos dimos cuenta, nos fuimos dando cuenta paulatinamente, que nuestro pasado, que nuestros códigos están influenciados por los ancestros, incluso mucho más por los ancestros con quien nosotros estamos relacionados, pero estamos influenciados por todos los ancestros, pero no de una manera estanca, no de una manera estática. Yo soy yacente de mi abuelo Manuel, y a mi abuelo Manuel lo voy a ver, muchas veces lo voy a ver en un conflicto, pero mi abuelo Manuel va a ser protagonista de ese síntoma, o va a ser un actor de reparto, o inclusive no va a estar en ese reparto cuando se trate de otra temática. Mi abuelo Manuel puede hablarme mucho o mostrarme mucho en formato de síntoma, en formato de dolor, en formato de dificultad para realizar determinada tarea, si se trata de cosas que a él le generaron mucho dolor. Por ejemplo, mi abuelo se vino de España y dejó a su familia atrás. Entonces, si yo tuviera algún tipo de dificultad para hacer dinero, para viajar, bueno, qué mejor que ir a consultarle a mi abuelo Manuel que me cuente su historia de dolor de cuando se fue y no volvió nunca más a España dejando a su familia atrás. Pero si yo estoy viviendo una situación donde estoy teniendo una dificultad porque no puedo hacer los mejores negocios de mi vida, como cuando tenía mi empresa y no fluían
mis relaciones internacionales de comercio exterior y no generaba más clientes, difícilmente yo le podría preguntar a mi abuelo Manuel sobre esa temática, porque mi abuelo Manuel nunca tuvo una empresa, mi abuelo Manuel nunca fue una persona que trabajó con dineros importantes, porque mi abuelo, por un montón de circunstancias, Bien. con que mi abuelo Manuel no iba a estar directamente relacionado. Pero a lo mejor también estamos relacionados con ancestros que desconocemos, que no tenemos datos. A lo mejor no. Siempre. Siempre. Siempre estamos relacionados. El tema es que a lo mejor no tenemos la forma de certificar que es así, ¿no? Que estamos relacionados con la mamá de Manuel, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Porque no tenés los datos. O qué pasó con Manuel cuando se vino a la Argentina a buscar nuevos horizontes o nuevas posibilidades. Dejó familia ya, ¿qué pasó con esa familia que dejó? ¿Se volvieron a ver? ¿No se volvieron a ver? Nosotros tenemos esta herramienta maravillosa que es Reorixin para ir a conocer esas historias, para ir a revivir esas historias, para ir a entender la lógica de todo lo que nos sucede hoy acá, que va a ser obviamente un reflejo de todo eso que ya pasó antes. Por eso el título de este programa, la influencia del pasado en nuestro presente, ¿no? Porque todo lo que nos pasa acá va a estar condicionado de acuerdo a todo lo que pasó antes. Esa influencia va a ser permanente. Esa influencia, en este caso que estamos contando, en este ejemplo, lo que queremos decirles es que yo sea yacente de mi abuelo Manuel, aunque mi abuelo Manuel no se llamara Manuel, sino se llamara Eduardo como mi segundo nombre, y aunque el abuelo Manuel, que murió el 5 de agosto, antes de que yo llegara a la panza de mamá, sea mi yacente, yo sea yacente de él por fecha de muerte, y hubiera cumplido los años en agosto como yo, y me hubiera llenado de datos con el abuelo Manuel va a ser protagonista principal de una determinada historia que tenga que ver con su historia. Una cosa que siempre nos preguntamos nosotros cuando viene alguien a consulta o cuando está pasando algo en nuestro universo, en el mío, en el de Andre o en algún amigo, es ante un hecho determinado, ante una situación dificultosa que esté trabando algo que queremos hacer, es preguntarnos a nosotros mismos, ¿a qué ancestro le estamos haciendo el favor si no hacemos esto? ¿A qué ancestro le vendría bien padecer esto que estoy padeciendo porque es una solución para él? Yo acá, en este tiempo, en este hecho determinado que no puedo realizar, le estoy solucionando la vida a un ancestro. ¿A cuál es? ¿A todos? No, seguramente que no. Va a haber 2 o 3 ancestros principales que yo le voy a estar solucionando la vida, entre comillas, la situación, con lo que me está pasando a mí. Por eso nuestro parámetro siempre es cuando hay algo que no me gusta, cuando hay algo que no me deja tener una vida plena, cuando estoy viviendo una determinada situación en mi vida que no me da plenitud, que me hace estar todo el tiempo pensando en eso, ¿no? Es lo primero que pienso en cuanto me levanto, es mi foco, mi centro de atención. A eso nosotros le llamamos síntoma. Ese es el síntoma que siempre recomendamos ir a buscar, eso que no me está permitiendo hoy tener la vida que quiero tener. Y puede tener que ver con algo físico o puede tener que ver con algo emocional. Sí, o de la realidad. Entonces, hoy justamente, ¿no? En este seminario que les contábamos, nos sentimos tan relacionados con el síntoma, no, con el tema que hablábamos hoy, porque en realidad, en este camino de conciencia que vamos haciendo a través del proceso de consulta, vamos descubriéndonos en todos esos ancestros que somos, en todas esas identidades que portamos, ¿ok?
Por eso acá viene un poquito la respuesta a Araceli, que decía, estoy relacionada con todas mis ancestras. Sí, todos estamos relacionados con todos nuestros ancestros, aunque no tengamos fechas, nombres y nada en común. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro inconsciente individual, es una partecita, es un fractal del inconsciente colectivo, del inconsciente universal. No hay manera que no tengamos estos datos. Esto funcionaría como un GPS. Si yo voy para un lado, el GPS me va a mostrar la mejor ruta, pero si yo creo que lo puedo engañar al GPS y cuando me está indicando doblar a la derecha, doblo a la izquierda, el GPS automáticamente va a decir, recalculando, va a ver en dónde estoy parado y me va a volver a ofrecer una ruta alternativa porque tiene todas las rutas. Mi inconsciente está conectado con el gran inconsciente porque es parte de ese gran inconsciente y tiene todas las rutas y está relacionado con todos los ancestros. Por eso, cuando vayamos a un hecho determinado en esta ceremonia maravillosa que es Rerixins, ese hecho determinado va a tener un formato que se puede visualizar de manera metafórica como un cuerpo geométrico. Acá, por ejemplo, hay un celular. Entonces, yo puedo ver esto de esta manera. Acá lo estoy viendo plano y azul, pero lo puedo ver de esta manera. Y lo estoy viendo plano y negro, y lo puedo ver de esta manera, y acá lo estoy viendo angosto y azul, y así puedo seguir con todas las vistas posibles. Cada mirada del hecho en sí, que es este celular, va a tener una mirada de acuerdo al ancestro que lo esté observando. Y yo, en mayor o menor medida, voy a hacer cada uno de esos mirando esa situación. Entonces, yo no voy a partir de cualquier situación, podría hacerlo, pero voy a partir de un síntoma o voy a partir de algo que no me gusta. Entonces voy a ir a ver a un determinado ancestro que está relacionado no solamente conmigo, sino con la situación dada, porque tiene una historia determinada, y lo voy a mirar al hecho desde los ojos de ese ancestro, el que está relacionado conmigo, pero lo voy a mirar de los ojos de su mujer, de su hijo, de su padre y de su madre, porque como yo no tengo toda la información de todos los datos del clan, seguramente y en algún punto voy a ser yo mismo observando ese hecho, influenciado por esas acciones con cada una de esas perspectivas. Exactamente. Y muchas veces ustedes nos habrán escuchado en los distintos programas decir que cuando estamos trabajando un determinado síntoma, cualquiera sea, no podemos dejar de ir al mal visto por el clan, sea el síntoma que sea. Vamos a ir a buscar todas las historias, pero vamos a ir a ver a ese mal visto para poder comprender por qué hizo lo que hizo, poder escucharlo, poder hacer que también se exprese, porque si yo soy todo, absolutamente todos mis ancestros, no solamente con quienes tengo más relación, porque todos me van a estar influenciando, porque si ese mal visto, por ejemplo, ¿sí?, vivió muchos años, ¿okay?, va a dejar un código anclado ahí con todo eso que hizo, que pasó, que vivió, va a dejar un código que va a referenciarnos a volver a repetir eso que dio como resultado vida. Recuerden que una vida prolongada y una vida con descendencia, perdón, la miseria, es una vida a repetir. O sea, es un éxito biológico. Nosotros estamos viviendo una experiencia biológica, y si hay una experiencia biológica en el supuesto pasado que dejó un antecedente en un formato de vida exitoso biológicamente, con gran descendencia y con mucho tiempo de vida, mi código, los códigos que yo porto están avalando a ese comportamiento. Acá no se trata de vivir feliz o infeliz. Acá se trata de ser eficientes biológicamente hablando. Entonces, vamos a tender a repetir eso que nos generó vida y a tender a evitar eso que generó el drama. Ahora, volviendo a esta situación en particular, Andrea utilizó una palabra que a mí me parece muy importante volverla a remarcar. Vamos a ir ese mal visto para comprenderlo.
nosotros no venimos a perdonar a nadie, porque solamente se perdona a un culpable. Y si todavía hay un culpable, hay falta de información. Entonces, acá hay que comprender, desde lo que nosotros hacemos es comprender, no perdonar, ni absolver, ni nada, ni honrar, ni incluir. No. Acá vamos a comprender, porque nosotros estamos actuando acá en función de una situación dada que a todas esas expresiones de mi identidad que porto hoy como datos, le va a dar una determinada solución a esa temática. Entonces, como el bisabuelo mal visto, voy a tener una determinada solución para él haciendo esto o no haciendo esto, y como la bisabuela víctima, voy a tener una determinada solución para ella haciendo esto o no haciendo esto. Entonces, vamos a ir mirando, por supuesto que como venimos atravesados por un síntoma, venimos a consulta a sanar un síntoma, nos consideramos víctimas. Y lo primero que nos va a pasar en una experiencia de consulta es que vamos a empatizar con la víctima, porque la vamos a sentir par. O sea, yo soy víctima, entonces me voy a empatizar con alguien que le esté pasando lo mismo. Y aparte porque sí, el mal visto justamente está en un lugar donde queda excluido del clan, donde todos lo dejan a un costado, donde nadie se quiere parecer, donde nadie se quiere acercar. ¿Por qué? Porque justamente es el mal visto del clan. Entonces voy a hacer todo lo posible para no estar en ese lugar. Claro. Pero en este proceso, en este camino de conciencia que hacemos, vamos a terminar dándonos cuenta que nosotros tenemos mucho de ese mal visto. Porque en definitiva también somos ese mal visto. Exacto, nosotros somos esa identidad, llegando a la misma encrucijada y teniendo esta segunda oportunidad que nos da nuestro inconsciente de decir, no. Verá, cuando fuiste esa identidad, te excluyeron del clan porque hiciste esto. Ahora no hagas esto. Esto que querés hacer no lo podés hacer porque te estoy haciendo el favor de no volver a estar en el lugar donde estaba él. Entonces, ¿qué hacemos cuando vamos a una ceremonia de Relixis? Vamos a hacer él, a revivir esa historia de él, a reparar esa historia de él, a permitir que él exprese esa emoción trabada en el tiempo, ese tiempo que se trabó ahí y que hoy me traba a mí para que yo pueda realizar lo que quiero realizar, y darle una herramienta a ese mal visto, a que libere su emoción, para que destrabe el tiempo y yo pueda accionar en total libertad para un lado o para el otro, sin portar este código de esa identidad que opera en mi realidad para que yo no pueda lograr lo que quiero lograr. Exactamente, tratamos de ir gestionando esas emociones que quedaron ahí, formando un sol emocional que es el que trabó el tiempo en algún momento, y lo que intentamos en estos procesos de consulta o a donde apuntamos en cada consulta es a tratar de llevar a un camino lo más alineado posible, ¿sí?, con el sentido biológico, tratando de que todo se compense, de que esas energías que estaban en formas distorsivas vuelvan otra vez a su centro, a su eje, a la neutralidad, a la mayor neutralidad posible. Ahora, como podrán ver, este juego, entre comillas, juego, por llamarlo de alguna manera, esta experiencia biológica, no es estanca. Yo, para un determinado hecho en particular, por ejemplo, para una historia que tenga que ver con el dinero, o para una historia que tenga que ver con la pareja, o para una historia que tenga que ver con los hijos, o para una historia que tenga que ver con los padres, o para una historia que tenga que ver con un determinado síntoma físico, voy a tener un paquete de ancestros, de identidades, de códigos diferentes en cada cosa, operando en roles distintos. Quizás para un conflicto de dinero va a ser muy interesante poder
ir a la historia del abuelo Tito, del bisabuelo José y del tatarabuelo Pepe, porque ellos sabemos desde el dato empírico que pasaron por historias que tuvieron que ver con la escasez, con la abundancia y el drama, o con la pérdida. Pero pará, porque si por ejemplo vamos al abuelo Tito, como dijiste vos, ¿no? Que tenía mucho dinero y a lo mejor era jugador y se jugaba toda la plata y así perdió toda su riqueza y fue mal visto, vamos a ir a ese abuelo, pero no puedo no dejar de ir a ver a la abuela. Sí, por supuesto, porque como explicamos antes, en un hecho determinado vamos a ver todas las perspectivas de ese hecho desde las identidades que yo soy. Todo. El abuelo, la abuela, el hijo, la hija, el padre si estuviera en una experiencia biológica. Acá nos están haciendo una pregunta que te voy a dejar a vos para que la respondas, porque no me da la voz y porque es difícil de explicar. Bueno, algunas veces hemos hablado de cómo es una ceremonia de Reorixin, y para quienes tienen a lo mejor experiencia en lo que es una constelación familiar, ¿sí? Es algo similar. Nosotros hoy en día, como estamos atendiendo solamente online, hay un formato de hacerlo de manera presencial y un formato de hacerlo de manera online, pero en definitiva, ¿sí? Lo que hacemos es ir a un determinado ancestro. Y eso lo hacemos haciendo una apertura, haciendo que la persona se conecte con su clan, con su árbol, ¿ok? Y vamos a vivenciar la vida de ese ancestro. O sea, yo no me pongo solamente a sentir o a experimentar como en una constelación qué emociones me atraviesan cuando estoy ahí, sino que cuando estoy en ese lugar soy ese ancestro. Supongamos que estoy siendo mi abuela materna y mi consultor me va a ir guiando con preguntas y un formato que tenemos en particular a encontrar esos entramados, ¿sí? Esas historias que están relacionadas con este síntoma que está trabajando el consultante. Digamos que es un primo lejano de las constelaciones, porque en las constelaciones uno pone el cuerpo hemos y ido siente, a hacer mucho constelaciones, así que sabemos. Sí, sabemos de qué se trata, y acá nosotros somos ese ancestro y convencido de que somos porque portamos esos datos, porque son esos datos que nos están operando en este presente y no nos están permitiendo gestionar determinadas circunstancias que estamos atravesando en nuestra vida o que queremos hacer y no lo podemos hacer porque nos opera esa historia. O sea, exacto, que no hay ninguna duda de que estamos siendo ese ancestro con esa historia que portamos. Ahora, y supongamos, estamos ahí siendo la abuela y vivenciando, por ejemplo, la pérdida de un hijo, la muerte de un hijo, ¿ok? Y seguramente va a haber un montón de emociones que la abuela en ese instante no pudo gestionar. Y es ahí a donde vamos a apuntar, a que la abuela pueda expresar esas emociones, a que yo siendo esa abuela me pueda dar cuenta de esos datos que estoy portando, de esos dolores que no pudieron expresarse. Y es ahí a donde vamos a intentar todo el tiempo que la abuela pueda liberar todas las emociones con todos los personajes que están en esa escena a la que estamos yendo. ¿Sí? Es una vivencia difícil de explicar, y quienes están acá y son consultantes y consultores saben de lo que estamos hablando, pero más o menos como para darle una idea a quien nos preguntó, de eso se trata una ceremonia de Reorixin. Lo que nosotros queremos dejar claro en esta edición es que la ancestralidad no es un paquete de datos fijo y estanco. La ancestralidad es un paquete de datos en permanente movimiento, en permanente cambio, en permanente ebullición. Si nosotros lo comparáramos con los personajes de una historia, habría permanentemente cambios de protagonismos, de roles protagónicos de acuerdo a la historia que estoy viviendo, de acuerdo al hecho en sí. O sea, si acá me está operando una historia de escasez, bueno, ¿quién tiene el dato
¿Quién vivió la escasez? ¿Quién atravesó esas historias de escasez ¿Pero por qué? exitosamente? ¿Por qué no es algo estanco? Porque si yo estoy trabajando en mí, ¿sí? Yo una vez que voy a hacer mis procesos de consulta, yo no soy el mismo consultante en mi próxima consulta, no soy el mismo consultante que ayer. En mi propia experiencia de vida, en mi propia experiencia como consultora, lo mismo, porque no soy la misma consultora que la semana pasada, que ayer mismo, que hace 2 años atrás. Nosotros mismos vamos trabajando en nosotros y esos códigos que vamos trabajando van cambiando. Por eso, esos códigos que también tenemos de nuestros ancestros van cambiando, porque si yo trabajé una determinada sintomatología o trabajé una determinada situación, por ejemplo, esta que estoy contando de la abuela, ¿no? De la muerte de un hijo, esa historia ya no tiene el mismo sentido, no tiene la misma fuerza, no tiene el mismo dato, porque acabo de cambiarlo, acabo de viajar a ese aparente pasado, a cambiar esa historia de la abuela. Acabamos de pinchar ese globo emocional detenido en el tiempo que hacía que yo, cuando quería hacer determinada acción, me trababa porque estaba la historia de la abuela diciéndome, no, pará, acordate que cuando yo fui allá pasó tal cosa, no vayas. ¿Y cómo se expresa la abuela? Nos manda un WhatsApp y nos dice, no hagas esto, me llama por teléfono, me manda un mail, no. Aparece un síntoma, que es la mejor manera de comunicarse con nosotros a través de los datos que portamos, porque la abuela nunca estuvo afuera. La abuela cambió de estado, de un estado biológico a un estado en códigos. ¿Y dónde están esos códigos? Acá los porto yo. Yo estoy llevando adelante esos códigos. Acá nos dice Elenita, ¿no? Que como decíamos hoy, o como decía Pablo hoy en el seminario, con cada toma de conciencia algo muere y algo renace. Y yo te diría que es algo más que una toma de conciencia, Elena, porque a veces, con solamente tomar conciencia, que a veces lo podemos hacer reconociendo las historias, cuando hacemos, por ejemplo, proyecto sentido disociado, o cuando hacemos el armado del árbol y comprendemos las historias que conocemos de nuestros ancestros, tomamos conciencia y sin embargo muchas veces no se revierte el síntoma o el síntoma nos sigue mostrando de que falta, porque falta ir ahí, a experimentar, a revivir esas historias, ¿sí? Para poder hacer esa transformación de justamente que algo muera, que algo se termine y que algo nuevo renazca. Ahora, a mí me gustaría hacer una aclaración, porque hay muchos que estuvieron en el seminario y con nosotros, pero hay otros que no, y aparte hacer una aclaración respecto de esto, de la identidad dinámica. La identidad siempre es dinámica. Hagamos un trabajo de conciencia o no, tomemos conciencia o no, yendo a consulta y soltando o destruyendo un globo emocional o no. ¿Por qué? Porque los hechos, las cosas que vamos a hacer, yo cuando salgo a trabajar, la identidad que me va a venir a buscar, o el paquete de identidades que va a venir a buscarme, son las que tienen que ver con los trabajos, con el ir a trabajar. Cuando yo estoy en mi casa tomándome un té y hablando con mi mujer, la identidad que me va a venir a buscar o el paquete de datos que me va a venir a operar o a buscar va a ser los de esa escena. Siempre permanentemente hay un dinamismo de la identidad con todos los hechos que voy haciendo. Ahora, eso hace a la dinámica de la experiencia biológica. El punto es, cuando hay alguien que no me gusta, cuando hay algo que se traba, cuando hay algo que yo no puedo resolver, entonces voy a ir a buscar ese paquete de datos determinado que influye en esa acción, en esa temática de esa acción, que va a estar embebida por los datos de determinado paquete ancestral. Entonces ahí, con esa foto, digamos, quiero tener más dinero y resulta que cada vez que recibo dinero lo gasto. Bueno, ahí hay un hecho determinado, hay una temática determinada y en esa foto, en esa temática determinada voy a buscar dentro
del paquete de datos que porto llamados ancestros, cuál es al ancestro o a los ancestros, en general son los ancestros, que le estoy solucionando su experiencia biológica no teniendo dinero y evitando que lleguen a un drama. Ahora, cuando vaya ese hecho, lo voy a mirar por todas las perspectivas posibles. Por la de ese ancestro que vivió el drama, pero por los ancestros que estuvieron a su alrededor observando el drama y viviéndolo del código que son. ¿Por qué? Porque soy todos. Porque soy todos. Y no solamente eso, porque más allá de esta toma de conciencia, más allá de ir a revivir la historia, de vivenciarla desde cada uno de esos ancestros que soy, también hay que tomar acción, ¿sí? Muchas veces nos encontramos con consultas o con consultantes que por ahí vienen haciendo todo un proceso de consulta y van avanzando y se van modificando cosas en el universo, y está bueno, está buenísimo, porque ese es el propósito de la bioexistencia consciente. No solamente sanar el síntoma, sino que la vida del consultante cambie. Pero a veces nos pasa, ¿sí?, que el consultante viene a consulta, que trabaja, que entiende, que comprende, pero su vida no cambia. Y si su vida no cambia, es porque algo está faltando. Y muchas veces falta lo que acaba de decir antes, el movimiento, la acción. Recuerden que hay una tercera etapa. Decisiones que tengo que tomar, acciones que tengo que hacer, ¿sí? Animarme, tomar conciencia, pero también hacer el movimiento. Esta experiencia biológica está apalancada en 4 características de conflictos: los de supervivencia, los de miedo a no poder sobrevivir, los de movimiento y valoración, y los de relación. Exacto. Entonces, un paquete de conflictos, de síntomas, tienen que ver con la falta o con el exceso de movimiento. Con un movimiento que no queremos hacer y nos sentimos obligados, o con un movimiento que no hacemos y nos arrepentimos de no hacer. Entonces, es muy importante que a un trabajo de conciencia, a una situación de ir a buscarse, como lo hacemos en la bioexistencia consciente, lo acompañemos con un gesto. Y ese gesto se llama movimiento. Y recién Normita nos preguntaba si esto se va a dar en los encuentros DAP, lo que se vio en el seminario. Y no, Norma, lo que vas a tener la posibilidad es de hacer el seminario online después. ¿Sí? Norma, te recomendamos y les recomendamos a todo el público, porque es un seminario abierto al público, para nosotros, después de hacer un seminario, podría decir es el mejor seminario. Yo sé que no es el mejor seminario porque Pablo está preparando otro seminario que va a ser mejor que este, pero nada, es impresionante, es muy bueno, súper recomendable. Pero los encuentros DAP son encuentros de dudas, de actualización y de profundización y práctica. Y en la profundización, por lo menos en los encuentros DAP que nosotros damos, siempre tratamos de profundizar mucho en los temas, con estas miradas. La profundidad es una faceta fundamental para ser consultores mejores, para sanarnos. La consulta es un acto absolutamente egoísta, porque me pongo un consultante enfrente que me viene a sanar a mí. Bueno, y de eso también se habló en el seminario, ¿no? De la mejor inversión que puedo hacer es la inversión que hago en mí mismo. Y qué mejor que invertir en mí yendo a consulta, a reconocerme, a saber quién soy, a saber qué datos porto, a saber por qué me pasa lo que me pasa, a descubrir que cada cosa que hay en mi realidad, que hay en mi vida, aunque me parezca terrible, dolorosa, ¿sí?, siempre va a tener una razón de ser. Lo estoy creando, sale desde mí y lo estoy creando para poder despertarme, para poder trascender eso que estoy creando en mi realidad. Lo que te recomiendo, si eso está pasando, anda a consulta a trabajarlo, porque evidentemente hay, justamente lo que hablamos hoy, hay un paquete de datos que te está protegiendo de esa situación.
llámese independencia económica, llámese abundancia, llámese como lo sientas, pero esto es así. Entonces la posibilidad es de irnos a buscar ese gran tesoro, de irnos a buscar en ese código expresado en nuestro cuerpo extendido que llamamos realidad. Por eso volvemos a repetir esto, de que la mayor inversión que puedo hacer es en mí mismo, ¿no? Y incluso lo he escuchado alguna vez a Pablo decir de esto de que, bueno, si necesito pedir un préstamo o algo para trabajar en mí, creo que es lo mejor o el mejor préstamo que puedo hacer, porque sé que en ese trabajo voy a lograr ese objetivo al que no estoy pudiendo conseguir en este formato de vida que tengo, ¿no? Entonces, a encontrarle la lógica de por qué me está pasando lo que me está pasando. Chicos, ha sido un maravilloso programa, ancestral programa. Total, hermoso. Muy lindo que estuvieran ahí, muy lindo los que van a estar después escuchándolo como siempre, ya lo sabemos. Siempre. A los que les agradecemos con tantos mensajes lindos que recibimos. Y los invitamos al próximo programa, el próximo miércoles, que va a estar con nosotros. Vamos a estar con Pablo Almazán, ya veremos, siempre surgen temas hermosos para hablar en el momento, es como que no le ponemos ningún título. Gracias a todos por estar ahí, gracias a todos por acompañarnos cada semana, gracias a todos los que se están animando a ser vivos, como Normita, muy bien, a mostrarse, a hablar de esto que tanto amamos hacer, así que gracias. Ese es el movimiento que decimos que hay que hacer. Exacto, el movimiento, mostrarse, hacer lo que uno ama, compartir con la gente, con los conocidos y con los que no nos conocen también, como lo hacemos nosotros, que no sabemos quiénes nos van a estar escuchando y viendo después. Gracias a ustedes por acompañarnos cada semana, gracias por los mensajitos, gracias por tanto amor. Nos volvemos a ver el próximo miércoles junto a Pablo Almazán, acá a las 19 horas, por Puentes para Despertar, y como les decimos siempre, a seguir sanando juntos. Gracias, amigos.